¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Vamos a la información. Saludos a toda la comunidad que nos está viendo en vivo y en directo y a todos los que nos ven en diferido también. Vayan dejando sus comentarios, por favor. ¿Qué onda? Karim dice, Tapatía, Susana, toda la comunidad que está entrando. Muchísimas gracias. Miren, ¿qué podemos preguntarnos ante la vida extraterrestre, ¿no? Un tema que pues ha generado pues desde filósofos hasta biólogos, geólogos, científicos de todos lados intentan encontrar señales para ver si realmente hay vida o no vida que pueda masivamente reconocerse y que no sean solamente casos esporádicos de por aquí y de por allá, sino que una señal que científicamente se pueda estudiar. Porque sí, puede decir alguien, es que yo vi, es que yo viví, es que yo esto, pues sí, pero pues yo necesito medir, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, ¿no? Me refiero. Entonces, desde el punto de vista científico, pues hay una primera pregunta. ¿Existe vida? Muchos científicos dicen, pues posiblemente sí. ¿Por qué? Pues porque hay las condiciones, ¿no? O sea, si aquí en el planeta hay condiciones para la vida, pues quiere decir que en otros lados hay. Aparte que se ha descubierto que en meteoros, pues ha habido, pues virus y partículas que pues cobraban vida cuando llegaban aquí. Entonces, desde ese punto de vista es posible, ¿no? Que sí haya vida. Y vida inteligente, ¿no? ¿Qué formas pueden tener esas vidas? También va a depender, creen los científicos, pues de las condiciones que tienen ellos para poder generar un ambiente como el que tenemos nosotros. Y si es un ambiente similar, pues a lo mejor, posiblemente, haya posibilidades de comunicarnos y de que tengan tecnología y de que haya comunicación. Todos los científicos ya tienen una fecha. Tiene una fecha para el 2029, si no me equivoco. Exactamente, es para el 2029, cuando ellos esperan que ya haya el primer contacto entre una cultura o en una civilización extraterrestre y el ser humano. Y te les platicamos por qué la fecha. Otra pregunta es, pues, hacia dónde buscar, ¿no? Que es hacia dónde vamos ahorita, hacia ese tema, y que esa fecha será muy especial para el planeta, porque posiblemente, desde el punto de vista científico, podría ser que sí haya un contacto para esas fechas. ¿Cómo podemos detectar la vida ahorita? Pues estudiando diferentes meteoros, estudiando señales que están en el espacio, que algunas han sido raras, pero nada contundente. Se mandó varias ondas, ¿no? Para comunicarnos. Una de ellas supuestamente tuvo respuesta, una sonda, ¿no? De estas, que ahí mandamos el tamaño del ser humano, el tipo, cómo es nuestra cultura, la música, etcétera, etcétera, sí, claro. ¿Verdad? Y se supone que hay uno de estos figuras que hacen en el césped allá en Inglaterra y todo eso, que respondió con exactitud todo, ¿no? O sea, exactamente lo que nosotros enviamos, pero la versión de ellos. Pero eso pues siempre se ha tomado como, no, es una broma, no es verdad, no sé qué. Pero muchos dicen, pues es que esa es la respuesta, pero pues si no la quieres ver, pues está cañón. Entonces lo que esperan los científicos es que mándame la señal de lejos primero, ¿no? Porque si no, como que no. Entonces, ¿por qué el 2029 es la fecha concreta para los científicos para recibir un hola, ¿cómo estás? O no sé, ¿verdad? ¿Qué vayan a decir? Exactamente, ¿por qué? Bueno, pues porque hace algunos años, esto puede empezar a poner un informe llamado Publications of the Astronomical Society. En el 2029 los extraterrestres podrían hacer el primer contacto con el ser humano e iniciar este cambio en la historia. ¿Y por qué en este año? Bueno, de acuerdo con este informe, que va dirigido por un astrónomo que se llama Howard Isaacson, que por cierto forma parte de la Universidad de California, pues asegura que fue en el 2002 cuando la NASA envió una señal de radio al espacio, y no sería hasta el 2029 cuando esta señal pueda tener una respuesta. Bueno, esa es una visión súper cuadrada. Ajá, lo que estamos hablando es, primero, suponer que tengan ellos, pues, aparatos de radio para detectar la señal y que la hayan querido traducir y que lo hayan querido responderla a través de la misma señal de radio. O sea, son demasiadas suposiciones, pero no deja de ser interesante que al menos haya el interés, ¿no? Y que, pues, científicos pongan en sus publicaciones. Aquí, por ejemplo, en Twitter comparten este artículo, que por ahí está el link, entonces le pueden dar clic y pues ya los lleva a la publicación científica donde dan todos los detalles, pues, de lo que podría suceder, ¿no?
2029 como una fecha en la que bueno, podría ser una civilización, suponiendo que tenga radio, ¿no? Que utilice las señales de radio. Exactamente. Que la hayamos captado. Que no tenga la manera de venir, ni de otro tipo de señales, y que no digan, bueno, pues respóndeles, mándales esta señal, ¿no? Y ahí les va, ¿no? Y mandan la señal de regreso a ver qué pasa, y así estaremos en una comunicación súper lenta, pero cambiaría la historia desde el punto de vista científico. Yo siento que, pues, nos hemos querido hacer de la vista gorda, como dicen, no hemos querido ver muchas cosas que están ahí, hasta ahorita, ahí como que ves a Michio Kaku y ves a algunos científicos ya reconociendo que lo que está ahí, que lo que detecta el Pentágono y que lo que detectan pues diferentes instituciones no puede ser humano, no tiene posibilidades de que lo sea porque rompe las leyes de la física, ¿no? Estos objetos que de repente se mueven por ahí que bajo las medidas que tienen los radares del Pentágono dicen, pues esto no es posible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tendrán que demostrar qué es eso. De momento no se reconoce. Pero al menos este tema se nos hizo súper interesante, ¿no? Este proyecto dirigido por el astrónomo Howard Isaacson, que creo que ya lo comentaste, ¿no? De la Universidad de California. Y como dice él, las señales tendrían que viajar 7.500 millones de millas hasta la Tierra. Hasta la Tierra, o sea que, digo, va a tardar la respuesta y llega en 2029. La respuesta, en teoría, viene en camino. Exactamente, y está basado en la idea del famoso Carl Sagan. Y si seguramente lo vieron en la película de Contacto, pues ahí se veía esto de la radio, ¿no? La contestación. Está buenísima. Sí, como película y como ficción está bien padre, porque te mandaba una señal, pero una señal que venía con más información, ¿verdad? O sea, si algún día tienen oportunidad, véanla, si es que no la han visto, ¿verdad? Porque pues, es un clásico de ciencia ficción, pero que tiene aparte más cosas, tiene varios secretos por ahí que si quieren algún día lo platicamos en Podcast 78, donde platicamos de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿algo más de este tema? No. Vamos a otro asunto que está llamando la atención en este momento. Hay un incendio en una planta de Pemex que está en Texas. Vamos a eso. Permítame tantito. Vamos a... Aquí están las imágenes. Bueno, vamos a otro asunto importante en cuanto a lo que está pasando en la refinería. Es la refinería famosa Deer Park, ¿no? Que también ha estado, pues, o sea, que generó mucha controversia aquí porque México compartió, ¿no? O compró hace poco esta refinería y ahora pues se incendia, ¿no? Así como que, pues, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué pasa, qué están diciendo ahorita las autoridades en ese sentido, pero el incendio sí se ve, pues, ahí poderoso. Ahí está Insider Paper mostrando alguna de las imágenes que se están compartiendo ahorita. Ahí está David Wolf también mostrando parte de las imágenes que se han estado mostrando. Otra vez un incendio en Deer Park. Pues bueno, es una refinería comprada, como les digo, por una compañía mexicana, la compañía estatal Pemex, para los que igual son de otros países y dicen, ¿y qué es Pemex? Bueno, pues es la compañía estatal, es una de las compañías pues más importantes del país, que es estatal, es la que pues compró la compañía hace poco esta refinería, ¿no? Con tal de pues poder asegurar el suministro de gasolina para México, se supone. Pero pues ahora está este tremendo incendio. Ahora, ¿qué este incendio? ¿Qué grado va a afectar? Pues bueno, no sé si ya tenemos algo de información. Este incendio sucedió el día de hoy en la tarde, fue cuando inicia en las instalaciones del industrial de Deer Park. Es el tercero de este año, o sea, lleva varias. Habría que observar qué está pasando porque son demasiadas. Sí, está raro. Y pues generó estas columnas de humo negro horrible. Ed González, sheriff del condado, comentó que indica haberse tratado de una explosión en la planta nuclear. Es el tercer, como les dije, el tercer incendio en el año. Y pues la oficina de Sheriff reportó que el incendio ocurre dentro de las instalaciones de Shell. Iniciaron justo a las 3 p.m. del día de hoy, viernes. Y pues se sabe que hay 6 trabajadores que fueron llevados al hospital. Pues bueno, sí, está tremendo. Estoy buscando ver si hay más información sobre los trabajadores. Al parecer son 9. Ya son 9. Son 9, así revisando el último minuto. 9 trabajadores están ya en el hospital. Pues al final son los riesgos también de este tipo de industria, ¿no? Una industria pues de combustible y fácilmente puede haber estos problemas, pero 3 tan seguidos sí está
Sí, pues tuvieron curioso. uno el 23 de febrero, fue el primero cuando se incendió la unidad de refinería y la situación fue controlada esa misma tarde. De hecho, la planta volvió a funcionar con normalidad y el siguiente fue el 14 de marzo, Ujú. donde ocurrió en una de las unidades de la pista 225. No hubo amenazas para la comunidad cercana ni para la industria en esa ocasión. Entonces, en este momento también avisan que la refinería Deer Park pues está pasando además por una mala racha, está en números rojos. Antes de ser adquirida ya estaba mal, ¿no? Sí, ya andaba mal. Por Pemex al 100%, porque ya era de Pemex, pero Parte. una parte. Ahora desde que lo compró, bueno, es el 100%. Entonces dice, de acuerdo con los últimos datos del primer trimestre del 2023, la refinería Deer Park procesa 264,000 barriles diarios de petróleo crudo, es decir, un 14% menos en comparación en el mismo periodo del año 2022. Aseguran que ya está bajo control y que pues los incendios en esa zona no son tan raros, ¿no? En general, en la industria petroquímica, como quiera, pues bueno, llama la atención estos 3 incendios. Veremos si hay algún otro reporte en cuanto a cantidad de heridos. Hasta ahorita 9 en el hospital, según lo que estoy viendo aquí. No será peligroso para el medio ambiente, o sea, para toda la gente que es en Houston, o sea, Ah, no, pues, este, claro, sí genera ahí. porque Debe dicen, generar. no hay peligro para la comunidad cercana, pues no sé. Pues digo, aquí en Nuevo León tenemos una refinería y es parte importante de la contaminación, ¿no? O sea, por eso la quieren mover. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, hablando de incendios, ¿no? También en Canadá se ha estado reportando un incendio importante. Vamos a ver algunas imágenes que están circulando. Ya por ahí muestra Centinela 35 que hay 13,000 personas que han sido evacuadas en Alberta, Canadá. Se reportan ya pues 78 incendios en la zona. Y no sé si tú tengas alguna otra cantidad o siguen en las mismas. Pues Siguen mira, 13,000, vamos ¿no? con la información en general A ver, porque es vamos. toda la zona del oeste en Canadá, que si no son incendios, son inundaciones, Sí. pero hay muchísimas evacuaciones. Se han ordenado evacuaciones en la ciudad de Edson, de Dayton Valley, en el oeste de Alberta. Dice, esta semana pues ha sido una semana muy calurosa para Canadá y ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares algunos por incendios forestales que han arrasado parte de Alberta, y el rápido derretimiento de la nieve pues ha generado inundaciones. No ha sido inundaciones por lluvia, no, ha sido inundaciones por el derretimiento de este hielo en el interior de Columbia Británica. Para el día de hoy ya más de 13,000 personas están bajo órdenes de evacuación en Alberta. Hasta el viernes por la tarde había 91 incendios que se consideran activos, de los cuales 27 se consideraban fuera de control y 18 clasificados como retenidos. Entre las áreas más afectadas se encuentra el territorio de National Little Red River Cree, que comprenden 3 comunidades en el norte de la provincia, donde el incendio Fox Lake del 1458 de 1458 hectáreas consumió 20 viviendas y la estación de policía. A toda la población de 7,000 habitantes de Drayton Creek, de 140 kilómetros al oeste de Edmond, también se le ordenó evacuar desde el día de ayer en la noche. Seguido de Edson, una ciudad de 8,100 personas a unos 140 kilómetros al noreste de Dayton Valley, y el viernes por la noche las evacuaciones también se han expandido a los condados de Brazoria y Yellowhead. Fíjense, hablando de incendios, la CONAFOR en México reporta hace unas horas cuántos incendios hay en el país. También son bastantitos, son 76 incendios forestales activos, 11 incendios en áreas naturales protegidas, 3,241 personas combatiendo el incendio y 7 equipos aéreos que están operando ahorita en Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Morelos. Pues bueno, ahí está. Pero los incendios están repartidos en 19 estados. Y son 15,000 las hectáreas donde se está dando esta situación. Pues bueno, ahí está el reporte de la CONAFOR, lo hace una vez al día, entonces pues ya mañana veremos si logran disminuir esa cantidad de incendios. ¿Algo más de Pues digo, para que se den la idea de lo intenso que ha estado la actividad en cuestión de incendios allá en Canadá, nada más la zona de Alberta, la zona forestal, ha presentado este año 365 incendios en lo que va del año. En el 2022, la misma cantidad en el mismo periodo de tiempo,
llevaba 175, o sea, se ha duplicado. Se ven pocos, se ven pocos incendios, digo, aquí en el satélite, no, el satélite de por lo menos hasta ahorita se ven pocos, a lo mejor por el tamaño no se nota, mira, ahí está, yo me imagino que serán estas zonas, ¿no? Pero ya, nada más deja que se venga un poquito más el calor y a como están las cosas de secas en esa zona, pues puede ser que... Pero miren, comparando, ¿no? Incendios ahí, fíjate, el mapa, ¿no? Checa. Mira, ahí está, ¿no? Alberta, Canadá, México. Okay. O sea, sí es una diferencia enorme, o sea, hay mucha más cantidad de incendios en México, pues por lo menos lo que alcanzas a detectar el satélite como incendio, ¿no? Entonces... Pues bueno, ahí está un tema interesante. Como quiera, el de Alberta, pues lo que llama la atención es que son zonas boscosas, ¿no? Y que, pues me imagino que si se descontrola con los bosques que tienen allá, tal vez sea complicado controlar, no sé. Acá, al menos en México, pues como que son zonas de ciudades, entonces, bueno, zonas cercanas a las ciudades y como que actúan muy rápido y controlan, ¿no? Como que ya tienen más claro. Yo creo que esa parte... Igual en Estados Unidos también ha habido pocos incendios, digo, ahorita, sobre todo porque en estas zonas donde se daban. Y esta zona pues ha llovido, y entonces como que hasta ahorita está tranquilo, ¿no? En esa región. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos con lo que se está dando en Ucrania. Detalles que pues igual no, ya no alcanzamos a reportar. Hoy fue un día muy movido. El día de hoy pues tuvimos a un... Yevgeny Prigozhin llamando la atención y hubo reacciones de todos lados, pero pues Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, creo que es el que se ha llevado al menos los últimos 2 días en cuanto a información, porque si se retira de Bakhmut, el significado sería pues muy duro para Ucrania. Ahora, es una guerra, es un conflicto y pues siempre desde el primeros días de que hablábamos de esto decíamos, bueno, mucha información puede ser distinta, o sea, puede ser que Yevgeny Prigozhin esté diciendo eso y que no sea verdad, ¿no? O sea, puede que todo esto sea mentira y ahí ves confiadotes a los rusos, pero lo que sí llama la atención es que esto es algo que viene de meses atrás, que él insiste que no tiene, pero si te has fijado, no tiene suministros, pero ya tiene el 90% de Bakhmut. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, también de repente como que hay que desconfiar con lo que dice Yevgeny Prigozhin. Si no tienes suministros desde hace 3-4 meses, ¿cómo es posible que ya estés controlando el 90%? No sé, o sea, a mí igual todavía no me la creo. Ahora, otro tema importante es que también puede ser el pretexto para que Rusia utilice otro tipo de armamentos. Ahorita, y estaban reportando hace unos momentos que estaban lanzando bombas incendiarias en Bakhmut. Bombas que se consideran... pues crimen de guerra, que no se deberían de utilizar. Y ahorita pues han estado utilizando sobre una ciudad que de por sí ya está en ruinas, ¿no? Exactamente, al parecer los rusos han lanzado un ataque con armas incendiarias, como dice Pepe, en una ciudad que pues bueno, ha sido como arrasada, o sea, no queda nada. A pesar de todo, hay gente que todavía vive ahí, en el Oblast de Donetsk, en Bakhmut. Y bueno, se han compartido algunas imágenes donde se ven esto. Por cierto, hay otro mensaje el día de hoy por parte de Prigozhin, aparte del que dio en la mañana que comentabas. ¿Qué dijo? Donde él asegura que las unidades del grupo Wagner han avanzado el día de hoy 170 metros en varias direcciones y han ocupado 59 metros cuadrados de Bakhmut. Dice, y como he dicho hoy, todavía tenemos oportunidades residuales para avanzar en Bakhmut antes del final del 9 de mayo. O sea, sigue con la idea de que, pues bueno, ya después de esta fecha ya no seguirían si no les mandan pues el armamento, o sea, para, las municiones. Para el 10 supuestamente ellos salen. Se salen, ¿no? Sí. Esa es como la idea que ellos traen. Vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Pero... bueno, aquí veíamos eso, ¿no? Que comentas, o sea, que son esta parte, miren, acá en la parte de arriba se alcanza a ver como esos como fuegos pirotécnicos que van como bajando, eso que está aquí, esos son bombas incendiarias, ¿no? Es lo que cree que son bombas incendiarias. Bueno, eso pues en teoría no debería utilizarse, menos sobre una ciudad donde todavía hay civiles. Bueno, ahí está el tema. ¿Algo más de este asunto? Del tema de Ucrania. Pues el tema de Ucrania, digo, ya acabando con este tema, sí. Ahorita en este momento se activaron las alertas de ataque
y se advirtió a la población de Kiev que hay riesgo de misiles. Esto también sucedió ayer. Sí. Dice, las autoridades militares ucranianos activaron el día de hoy, viernes en la tarde, las alertas para anunciar posibles ataques en todas las provincias del centro y el este de Ucrania, mientras que la administración militar de la capital advirtió a los residentes de Kiev del riesgo de ataques de misiles. Vecinos de Kiev, riesgo de misiles, les ha mandado el mensaje. Es impresionante cómo la gente se ha acostumbrado a esto y ya no hacen caso, muchas veces se batalla bastante. Sí. El otro día leía un artículo de unos periodistas, creo que ingleses, que decían que estaban en un restaurante porque sigue viendo vida normal en Kiev y empieza a sonar la alarma y ellos fueron los únicos que se levantaron, iban con 2 ucranianos y les dicen, no, pues hay que ir al refugio, pero ellos vieron que la mayoría de la gente se quedó en el café. Eso sí, el restaurante por ley ya no puede seguir sirviendo. Ellos les dicen, no te puedo servir ya. Pero mucha gente dice, bueno, pero ahí se quedan. O sea, no se va mucha gente porque ya están tan acostumbrados que digamos que que ya no se mueven. No, sí, ya no se mueven. Y bueno, de hecho me llamó la atención en el video del dron que tiraron ayer, los ucranianos, que resultó ser un dron ucraniano que salió fuera de control. Que ellos mismos lo tomaron. Que mucha gente se salía a verlo. O sea, están conscientes de que es un peligro, porque en ese momento se suponía que era ruso para la mayoría, ¿no? Sí, no. Y ya no le tienen ese miedo, ya han perdido la sensatez. Sí, bueno, tremendo. Vamos a otro tema. Son de esos drones de la época de la Unión Soviética, que parecen avionetas. Sí, parecen avioncitos esos de... ¿La avioneta? Sí. Como una avionetita, pero traen explosivos y pues lo tumbaron ellos mismos. Ellos mismos y ya después descubrieron que pues era de ellos y se había salido de control. Sí. Vamos a otro asunto importante. Bueno, reportan otra tormenta solar menor, una G1 que está en desarrollo en este momento, que también hay que comentarla, ¿no? Esto sucedió el 2 de mayo, está llegando hoy 5 de mayo, se ha detectado ya, como pueden observar, en las partes del norte del planeta. Y pues como es menor, no se espera realmente un impacto importante. Puede afectar a la migración de ciertas aves, puede afectar a la operación de forma muy incidental, ¿no? Hoy hubo reportes, por cierto, de caídas de Google, de YouTube, de varias redes importantes. Aquí nunca lo vimos. Yo nunca detecté, nunca vi en Twitter, así, nada. Google, YouTube, todo nos funcionó desde la mañana, no hubo problemas, pero en muchas partes del mundo tuvieron broncas con eso. No sé si tenga relación a lo mejor a este asunto. Fue momentáneo, regresó toda la normalidad, pero pues bueno, ahí está el tema. Bueno, ¿qué más? Bueno, Estados Unidos, que le gusta meterle así como que un poquito... Digamos, ¿cómo le gusta decir? Desafíos, yo diría aquí en el norte, que le ponen la cosa esta, ¿cómo le dicen? Para que agarre el fuego. El iniciador. El iniciador, no, tienen otra yesca, no sé cómo le dicen así. Pues le echan más leña al fuego, Le echan más leña al fuego, bueno, así dejémoslo. El gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, planea enviar $500 millones en ayuda militar para Taiwán, usando el mismo decreto de emergencia que ha empleado pues varias veces para Ucrania. Esto lo avisaron el día de hoy y esto es parte del presupuesto del 2023. El Congreso aprobó hasta $1,000 millones en ayuda armamentística para Taiwán, utilizando la autoridad presidencial de retiro, un tipo de orden que agiliza el apoyo en seguridad y ha permitido enviar armas a Ucrania. Esta era la presidenta, ¿no?, de Taiwán cuando visitó al Kevin McCarthy, el mero del Congreso de los Estados Unidos. No, si se fijan, la presidenta de Taiwán no se reúne, por lo menos públicamente, con Biden. O sea, sí mantienen ciertos protocolos. Ciertos protocolos como para no hacer enojar demasiado a China, pero como quiera sigue soltándose el dinero por ahí, ¿no? Siguen lanzando dinero específico para armas. Es un tema, pues, que no me quiero ni imaginar qué pasaría si lo mismo sucediera al revés, ¿no? Sería la locura. Pero, pues bueno, esa es la forma en que se está actuando, se supone, pues con la idea de ayudar a Taiwán, de ayudar a que pues sea una isla que se mantenga en su independencia, a pesar de que Estados Unidos lo considera que es parte de China, ¿no? Como que sí es parte de China, pero
independiente. Bueno, pues esto no creo que se vaya a arreglar de una manera de conflicto. Yo creo que sí va a ser en algún momento tendrá que ser un arreglo diplomático, espero yo. Pero así con armas no creo. No, Bueno, sería un error para China tremendo. Pero yo creo que el día de mañana sí va a haber una reacción por parte de China por esta ayuda militar que se anuncia ahora de $500 millones para Taiwán. Mañana ¿qué hacen? O sea, mandan aviones y dan vueltas ahí. Sí, bueno, algo así, o algún mensaje diplomático, ¿no? Sí. Pero de que va a haber una respuesta, va a haber una respuesta. Bueno, no tan diplomático. Sí, no tan diplomático, sí, pero sí va a haber algo, Van a ver qué va a haber. Bueno, sigue habiendo conatos de violencia fuerte allá en Serbia. Ahora mismo, bueno, comentábamos lo de una escuela, ¿no? Hace como 2 días. Hace un día o 2 días, sí. Bueno, sigue habiendo afectaciones. Ahora hubo otro tiroteo en Serbia y 8 personas perdieron la vida. El presidente de ese país lo que ha prometido es pues tratar de disminuir las armas. Dice al menos 8 personas fueron asesinadas y 13 resultaron heridas, 7 de ellas en estado crítico. De acuerdo a los reportes de la policía local, el ataque comenzó en los últimos minutos de ayer, jueves 4 de mayo, en Mladenovac, en Belgrado. Según la policía, dice que detectó a un agresor que, según los testimonios, tendría 21 años. Ah, estamos bien. Sí, pero aún así digo, bien joven y pues ya en temas bien, no sé qué andan ahí haciendo. Por ejemplo, el chavito traía una lista de personas que no me queda claro por qué, pero traía una lista de personas para irles y quitar la vida a su propia escuela. 12, 13 años tenía. Ahora 21 años y también se llevó de encuentro a quién sabe cuánta gente. Según lo que estaba leyendo, en Serbia eso no es común. Entonces están bien sacados de onda de qué está pasando. 2 eventos así muy seguidos. El presidente Aleksandar Vučić promete lanzar un plan de desarme a gran escala por estos 2 casos, ¿no? Veremos qué más reportan y bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, de hecho, despuesito del adolescente hubo otro, pero ese fue con un cuchillo. También en Serbia, pero ese obviamente la cantidad es menor porque pues no es lo mismo. Pero se va a negar dar armas nuevas por un lapso de 2 años. Pues sí, pues están ahí las cosas medio raras. Vamos al menos ves movimiento. A otro tema importante. Pues bueno, vámonos a las noticias todavía quedan noticias de lo de China. Todavía. China, según criterios, aseguran que China reiteró que instará a la paz y promoverá la conversación sobre la cuestión ucraniana. El día de ayer de hecho se vieron lo que es Sergei Lavrov y Qian Gang para hablar otra vez del tema de la paz. Ahora que qué tanto quieran hacerlo o no, pues quién sabe. Pero dice, China está dispuesto a mantener la comunicación y la coordinación con Rusia para hacer contribuciones políticas tangibles a la solución política de la crisis, dijo Qin a Lavrov el día de ayer. Y esta fue la última reunión que han tenido los 2 ministros de Asuntos Exteriores luego de la que sucedió en 13 de abril, donde Qin le dijo a Lavrov que todas las partes deben de tomar medidas para fomentar la confianza mutua. Un tema que, pues la verdad, pues hasta ahorita no le vemos mucho futuro. China no ha hecho más que puras palabras y confundir, ¿no? Sí, no, y pues... O sea, ¿y qué? Lo quieren alargar nomás, o sea, sí, la verdad es que ellos están ganando más, ¿no? A final de cuentas, decía un experto militar que aquí el que está perdiendo es Estados Unidos y Europa, están perdiendo armamento, y Rusia, y China, pues no está perdiendo nada, tiene otros problemas, ¿no? Pero eso no. Sí, no, lo que decían es que le conviene tener a una Rusia débil y dependiente de ellos, ¿no? Y es lo que ha logrado. O sea, ha logrado tener a Rusia más dependiente de China, más debilitada. Entonces, pues, ¿no? O sea, le ha venido bien. No la quiere derrotada, o sea, no quiere una Rusia derrotada tampoco, nomás. Dependiente de él. Dependiente y débil. Eso es lo que requiere, ¿no? Es básicamente lo que está pues logrando Xi Jinping con ese tema. Vamos a otro asunto importante. Bueno, teníamos nada más un reporte, ¿no? Que hablábamos de cómo creo que no es ¿cómo se llama? No es algo nuevo, ¿no? O
sea, no es algo nuevo, pero bueno, Estados Unidos dice que está vislumbrando una nueva era de riesgos nucleares por la cooperación de China y Rusia. Rusia tiene, a lo mejor ahorita, pues una cierta pobreza, ¿no? O sea, no tiene muy descuidadas sus bombas nucleares. Sí tiene un gran desarrollo, o sea, tiene un gran desarrollo científico, tiene técnicos que son muy, muy profesionales. Incluso Estados Unidos los contrata y contrata compañías de Rusia para que le arreglen los temas de las plantas nucleares y todo eso. A Rosatom, por ejemplo, que nadie tiene eso en el mundo más que Rusia. Entonces, el mundo en general, en el tema nuclear, tiene cierta dependencia con Rusia. Y eso es un tema que, pues, poca gente lo comenta. China está, pues, como ya lo hemos visto, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y hemos visto cómo, pues, de copiar jets de Estados Unidos, que pues ellos no lo reconocen, pero tú ves los diseños, dices, exactamente, es la copia exacta de los jets que tenía Estados Unidos. Y que uno de los directivos que era de China, por cierto, en Estados Unidos, en todo ese tema de avances tecnológicos, pues ahora es un CEO allá en China y se fue de manera ilegal porque pues se llevó documentos secretos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Pues que China va a ser bien ganón, porque al final, pues, o va a obtener toda la información de Rusia del manejo nuclear y al rato, pues, ¿no? Le dan una vuelta. De hecho, lo están haciendo con las plantas nucleares. Ellos están haciendo, o sea, contratan a Rusia para que les hagan una planta nuclear y luego ellos hacen una planta nuclear, ¿no? Y así están. Entonces están aprendiendo muy rápido. Lograron el famoso sol artificial, ¿no? Este proyecto de generación de energía experimental, pero pues ya lo lograron. O sea, están avanzando a pasos agigantados. Entonces, digo, no me sorprende que diga Estados Unidos, pues estamos viendo ahora una nueva era nuclear de riesgos nucleares, por así decirlo. Entonces, pues bueno, ya yéndonos como a los detalles, según lo que dice Estados Unidos, dice la profunda cooperación entre China y Estados Unidos, perdón, entre China y Rusia, está amenazando con anular décadas de estabilidad internacional en el control de armas nucleares. Esto, pues, según un alto asesor del presidente Joe Biden. Su nombre es Pranay Valley, que es director senior del control de armas del Consejo de Seguridad Nacional. Dice, estamos en un periodo diferente y se requiere un poco de experimentación. Dice, la evaluación es de que China está expandiendo su arsenal nuclear junto con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su rechazo de los acuerdos de control de armas se suman a la preocupación por una era plagada de nuevos peligros. A diferencia de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron una paridad atómica y acordaron ambos limitar ciertos tipos de armas, hoy en día más naciones están desarrollando la tecnología y los materiales necesarios para las armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo, los esfuerzos de Washington para mantener abiertas las líneas de comunicación con China, su mayor, pues, digamos, competidor, se están tambaleando. Dice, si nos remontamos a los primeros días de la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en materia de control de armamento, es evidente que se hace hincapié en las medidas de reducción de riesgo, incluidas las medidas de comunicación en situación de crisis. Esa no es la conversación que hayamos tenido ni interés por parte de Pekín. Así es. Bueno, ahí estamos viendo a Pranay Valley, ¿no? Que es el director senior del control de armas del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y que hace pues esta advertencia, uno de los asesores más importantes de Joe Biden y pues digo, insisto, aunque no dice nada nuevo, pues importante que lo diga, por un lado. Vamos a otro asunto. Gracias, Gerardo Escalier. Ya 12 meses siendo miembro. Te agradezco. Casi no puedo estar en los directos, pero dice, hola Pepe y Astrid, hasta que por fin llego al directo. Buenísimo, qué bueno que puedas conectarte un ratito. Y bueno, te agradezco que seas miembro y que a toda la comunidad que son miembros, pues de verdad, muchísimas gracias. Vamos a otra información. ¿Cómo estás, Adriana Breseca? Dice Misterios, a toda la comunidad que está llegando. Muchísimas gracias. Vamos a otro asunto. Vamos pues. Bueno, China, al igual que muchos países asiáticos y también europeos, está sufriendo un problema con el nivel de población. La mano de obra del país ha bajado más de 41 millones de personas en los últimos 3 años. Toda la vida, perdón, nomás una cosa. Toda la vida nos han dicho,
tiene demasiada gente China sí. Y ahora es lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que el presidente chino Xi Jinping ha pedido a los funcionarios que intensifiquen los esfuerzos para mantener la tasa de natalidad y un nivel de población apropiado, después de que llegaron los datos de los últimos meses y que están mostrando pues que la segunda economía más grande del mundo pues va en declive en la cuestión de la natalidad, y debemos entender plenamente y tratar adecuadamente las nuevas situaciones del desarrollo democrático de nuestro país, dijo Xi Jinping, y que es fundamental que China se concentre en mejorar la calidad de su población mientras mantiene una tasa de nacimiento y un tamaño de población adecuado. Bueno, ya están pensando, porque hay cosas que no se hacen en China por cuestión de culturales, ¿no? Porque de repente ciertas cosas todavía son como más conservadores. A las mujeres, a las madres solteras ya se les van a dar beneficios, porque antes muchos beneficios las mujeres que eran madres solteras no los podían tener por no estar casados. Entonces, ahora que nos necesitan, ¿verdad? Vamos a darles pues todo. Ya tienen derecho a descansar, tienen derecho a ir al hospital, no importa si son madres solteras o no, o casadas, lo que sea, pues ya están dándole más beneficios a las mujeres, pues dándose cuenta que pues esto va en declive, y pues también si se la pones difícil a la mujer, pues ¿por qué fregados te va a dar un hijo, verdad? O 2 o 3. También les están dando más tiempo de descanso a los hombres para que puedan estar con sus esposas en las primeras semanas del nacimiento del nuevo pequeño. Buenísimo, pues vamos a otro tema, ¿no? Sí. Guadalajara. Ok, ahí está, ahora sí, vamos a otra información. Pues ya vamos a los comentarios, ¿no? Sí. Vamos a los comentarios. Es que estaba viendo la densidad que tiene la Ciudad de México por kilómetro cuadrado, ¿no? Y es impresionante, o sea, no pueden ni estirar los brazos, entonces. No, te chocas. O sea, es así y chocas de cuenta, o sea, es como impresionante, 6,163 personas por habitante por kilómetro cuadrado. Pues con razón están, pues viven en apartamentos, viven en edificios. La mayoría, me imagino que de la Ciudad de México, pues tiene que ser así, no hay de otra, ¿no? En Monterrey, por ejemplo, que digo, y somos, se supone que bastantitos, pues no se compara, son 1,170 por kilómetro cuadrado. ¿Sí? 1,170, sí. Y en Guadalajara son, ¿dónde está Guadalajara? 1,491 es la densidad de Guadalajara. O sea, la densidad de la población impresionante en Ciudad de México. ¿Cuánto será la densidad en Hong Kong? O sea, sí, ahí sí debe ser como de que 8,000 por kilómetro cuadrado o mucho más, no sé, ¿verdad? O sea, debe ser tremendo. Pero bueno, saludos a toda la comunidad. ¿Cómo están? ¿Cuántos son de la Ciudad de México aquí? ¿Cuánta comunidad de la Ciudad de México? Me imagino que son la mayoría, supongo. Son ¿Cuántos son? Igual que casi en la Ciudad de México, no puede 6,668. Y tanto documental y tanta cosa que se dice Hong Kong, que todos apilados y que no sé qué. No, pues están igual que... Es la misma densidad. Sí. De hecho, mira, viven 7 millones de personas, viven más en la Ciudad de México. Sí, pero la Ciudad de Hong Kong está más chica. ¿Sí? Pues sí, por eso la densidad es la misma. Bueno, exacto. Si estuviera más grande, pues la densidad sería menor. Entonces, pues ahí está. Porque acá en la Ciudad de México son 20 millones. O sea. Son 20 millones. Sí, son 20 millones. Bueno, CDMX, a ver, chécale, ¿cuánta población es? Vamos a salir de la ¿Estás dando de CDMX o del Estado de México? CDMX. Bueno, CDMX el tamaño. No, población. La población. Población al 2020. Bueno, o sea, 8 millones. Igual que. Sí, igual. Bueno, 1 millón más, no, igual. 8.8. Bueno, 1 millón más. 1 millón más que. Sí. O sea, 1 millón más que Hong Kong. ¿Verdad? Más o menos. De personas. Y más o menos la misma densidad. Pues bueno, ahí está. Dice, yo soy de la Ciudad de México y lo que dicen es la verdad. En el metro no se puede ni caminar, dice Ángel Twice. Mira, ahí está. Susana Flores, Ciudad de México. ¿Cómo no te voy a creer? ¿Qué onda, Susana? ¿Cómo estás? CDMX, ¿cómo no te voy a creer? Sí. Saludos de Juan Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas, también de la Ciudad de México. A ver, ¿quién más? Dice Misterio, ¿cómo estás? Dice, saludos hasta España. Breseca, dice, es horrible en las horas pico, dice Breseca. Pues para que no nos quejemos los que vivimos en otras ciudades y que decimos que el tráfico, no sé qué, pues sí, pero no volteas a otros lados, está más cañón. Dice, es que una cosa es la ciudad y otra es la zona metropolitana. Exactamente, otra es la zona metropolitana y luego otra es... Y es que todo está pegado.
O sea, es la Ciudad de México, pero échale más la zona metropolitana, más el Estado de México. Porque pues la Sí, verdad es porque que... allí dicen, o sea, que sí, la población son que 8 millones, ¿verdad? Sí. Dijimos ahorita, pero ¿cuánta gente del Estado de México, de Toluca, No, pero es de que está Puebla, pegado. O sea, todos se van a trabajar ahí? Entonces realmente no son 6,000 Sí, pero personas, son mucho más. el Estado está pegado. O sea, que no, nunca ves una... No, pero me refiero que Sí. están ahí en el día. Sí, O sea, no, que van a trabajar a la Ciudad de México, muchos. Entonces la densidad, pues realmente es mayor. No, a pero ya ciertas está horas. prohibido eso ya. Ya está prohibido. Dice Misterios. Somos una especie pacífica. Hello, aliens. How are you? Bueno, de hecho, este científico se llama Stephen Lo que están Hawkins. viendo en Ucrania es así nomás de botana. No crean que es en serio. Ah, sí. Diciendo los aliens. Diciendo los aliens. No, no somos Stephen tranquilos. Hawkins criticaba mucho eso, ¿no? Que ya no estuvieran mandando mensajes al espacio porque no sabías qué tipo de especies ibas a estar ahí invocando. Pues sí, no se sabe. No, imagínate. No, la verdad es que no sabemos. Sí, no. Estamos jugando con De fuego. que 2029 no llega un mensaje, llega un bombón ahí. Un bombón. Un bombón. Un bombón, es una bomba gigante. Ah, yo qué pa' comer. No, tú crees un bombón de comer. No. Saludos a Karim RM, dice, hola, venimos en paz, estamos agradecidos. No, imagínate bien, ven lo que de Ucrania y nos va del nabo. Alonso Salazar dice, Ellos no saben, porque como les mandamos nada más las cosas buenas. sí, eso es lo bueno. O sea, le mandamos tampoco nada no más. le mandaron la historia de la Primera Guerra. Le quitaron todo. No sé, no creo. No, sí, imagínate, es que, ¿cómo les vas a mandar eso? No sé, bueno, no sé. Ya sé, o sea, ¿cómo le mandas que hemos matado millones de personas, ¿no? Por mensadas. Sí. Saludos a Oscar Aranega, dice, buenas madrugadores desde Tarragona, Cataluña, España. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Oscar? Dice Wilbert Villegas, saludos de Costa Rica, en Puerto Limón. Saludos, Wilbert. ¿Qué onda? Saludotes. A Ismael Díaz, Adriana Moreno, ¿cómo estás? A Juan Carlos Sánchez, a Orgalim dice, bueno, que realmente es Mila, ¿qué? Bueno, saludos desde Costa Rica, dice, los saluda Milagro Carrillo. Me pones el nombre al revés. Dice, mira, ahí está la densidad de Tokio, ahorita por lo que está diciendo Mister O, que allá son, la densidad es más del doble que la de la Ciudad de México. Ay, ya ven, no sé qué gente. O sea, es 14,000 personas. Por razón los empujan como los empujan en el metro. Sí, 14,000. Pero ellos con guantes. 14,000. 14,000 por kilómetro. Pero 14, yo sí. Sí, ya sé, güey. 6,000 en la. No, o sea, vienen a Monterrey y dicen, no, está solo, está vacío. ¿Qué pasó con la gente? Y estás en la hora pico y es de que, pues eso está tranquilo, no hay nada. ¿Pero tú crees que hay tráfico en Tokio? Sí. Yo creo que sí veo, el metro, o sea, el metro es impresionante, ¿no? Porque los empujan, pero bien gacho. Sí, a ver, entonces, ¿cómo se llama? A ver, ¿cuál es la ciudad más densa de la India? No densa. La ciudad más densa de la India. Pues imagino que la capital, ¿no? ¿Será? ¿Tú crees? Sí. A ver, dice Ismael Díaz, no, ¿cómo saber si son pacíficos u hostiles? Esa es la cosa que no sabemos. Saludos a Audulia Hernández. Dice Adriana Moreno, no la dijo la I, ¿verdad? Dijo Adriana, no entendí. ¿De qué cosa? Dice, no la dijo la IA. ¿Qué cosa? No sé. Ok. Dice Misterios, yo he visto esas civilizaciones súper avanzadas, he visto a nuestros creadores, he visto naves más allá de Orión. Saludos, dice Misterios. Saludos, dice Misterios. Fíjate, la densidad es menor en Nueva Delhi, en la India, que la de la Ciudad de México. No puede ser, no será. Es que 5,854 habitantes por kilómetro cuadrado. La India es más grande que México, ¿no? No, o sea, pero la Nueva Delhi. Yo nomás le piqué a Nueva Delhi. Okay. O sea, se me hace como que, digo, por lo menos en la imagen que uno tiene de Nueva Delhi es que todo está así súper lleno y todo está pegado. Y la densidad no cuadra, ¿no? No cuadra aquí con la imagen que uno tiene. Pues bueno. Entonces la Ciudad de México impresionantemente llena. Pues a 6,000 por kilómetro. Me imagino que si vienes a las carreteras de acá de Coahuila, de Nuevo León, pues no. Estás acostumbrado a. Por eso, un amigo de la Ciudad de México, que era la primera vez que venía acá a Coahuila, estaba así de que impresionado por las carreteras de Coahuila, de que no, qué cosa más bonita y que no sé qué, pues sí, pues. Está como, ¿no? O sea, la soledad y todo eso le pareció impactante. Sí, están también solas. No, sí. México es casi el mismo tamaño que la India. Sí, siempre, o sea, sí, la visión que uno tiene es que India es gigantísimo.
Y de pues hecho, no, o sea, no comparado es- con China, tampoco crean como que, uy. Qué bruto, qué diferencia. Sí, Sí sí. cabe como 3 veces en Mira, Rusia. mándame la página esa. Ay, que la... Ah, pues para mostrar lo que estás Me diciendo. dejan divertir aquí en paz. Güey. Déjate lo mando por el Vamos a, para la comunidad que nos está viendo, escuchando Ay, en perdón. Spotify, estamos jugando ahorita con un mapa, que es el mapa del tamaño real de los países, ¿no? Vamos a poner la imagen aquí enfrente de todos para que lo puedan observar y así ver, por ejemplo, el tamaño en el caso de México, cuál es el tamaño real, porque el tamaño del mapa mundi está distorsionado y no es el tamaño real, ¿verdad? Entonces suelen verse los países del norte más grandes de lo que realmente están, ¿no? Entonces vemos ahí a México, vean ustedes el tamaño, por ejemplo, con Rusia. Digo, Rusia es enorme, ¿no? Pero ocupa bastante. Y si lo ves con China, ¿no? Ahí lo vemos, pues digo, tampoco es así como que qué bruto, qué diferencia hay en el tamaño, ¿no? Y, por ejemplo, si lo pones en Europa, pues Los apachurramos a todos. es impresionante, ¿no? O sea, pues es que en tamaño sí es muchísimo, mira. O sea, abarcas ahí, ¿qué te gusta? Mira, todo Francia, Italia, Grecia, Alemania, Polonia, Irlanda, Turquía, Grecia. No, o sea, te abarcas buena parte de Europa. O sea, es impresionante el cómo, y cómo ves, por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, a ver, vamos a verlo con Rusia, por ejemplo, ¿no? Mira, fíjate, si lo ves con respecto a Rusia, ya lo ves en el tamaño y realmente no es tampoco así como que enorme la diferencia, ¿no? Lo pones a la altura de Rusia y pues no es tanta la diferencia, ¿no? Realmente. Entonces, Ya nunca por ejemplo, pones a México y pues realmente, pues no, mira, viene comparado con Canadá, por ejemplo, ¿sí? Nada más que, pues si lo pones aquí en el mapa como lo ponen ellos, lo ponen así, ¿no? Y pues aparenta ser más pequeño que lo que realmente es. Vean ustedes. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Está bien padre, bien padre. Está bien padre esta página, se llama thetruesize.com, por si la quieren ir a jugar ahí con ella. Dice Mónica Ortiz, 2029 no es el año en que hace tiempo comentabas que venían unos asteroides muy casi directo a la Tierra en abril. Pregunta Mónica. Lo que comentamos, ¿no? Que pasa por cerca de la Luna. Sí, creo que sí. Me imagino que ese es el más cercano que vaya a pasar. No, pero en el 2029. Ah, 2029. Tú comentaste que en 2029. Ah, ya hace rato, sí, tienes razón. Pero no estaban seguros, o sea, creían que va a pasar por cerca de la Tierra. ¿Te acuerdas? Okay. Sí. Dice Ismael Díaz, dice, si les mandan música, reggaetón, ya no vienen. No, la cosa es que les mandaron muy buena música. O sea, súper bien seleccionada. Sí, le mandaron la verdad. Sí, ahí se fue el error. Sí. Van a decir, oye, no, sí saben de ritmo. Dice Adriana Moreno, ¿somos alérgicos a los aliens o viceversa? Porque no llegan, o más bien somos nosotros mismos en diferentes dimensiones, dice Adriana. O en diferentes tiempos, ¿verdad? Sí, pues también esa también es otra. Podría ser. Esa dice otra. Stephen Hawking, JJ Benítez dijeron que ya se dejaran de mandar señales, ya. Sí, nos llaman varios que han dicho que ya, que no andan. Dice en el libro Dagog de JJ Benítez, dice Mónica Ortiz, también hace tiempo manejaban un gran asteroide directo a la Tierra, allá en el año 2028 o 2029. Ok. La buena noticia es que ya sabemos que sí es posible mover los asteroides, o sea que sí es posible cambiarles el rumbo. Sobre todo si son asteroides muy grandes y que se detectan a tiempo, es posible moverlos, ¿no? Es posible cambiarles su rumbo. El problema son ahora los asteroides más pequeños que no son tan visibles y que nomás nos sorprenden de un día para otro y llegan y ya, ¿no? Ese es el problema en estos tiempos. Pero ya se está avanzando bastante en esto. Ojalá que nunca sea pues necesario, pero si lo es, pues ahí está la posibilidad, ¿no? De que se mande. Imagínate mandar un Falcon 9 o uno de estos de Elon Musk, pero con un montón de explosivos para moverlo. Sí. Pues y no pasa o no pasó lo que se esperó o lo que se hizo en la película esta de ¿cómo se llama? De Bruce Willis, que le ponen las bombas y lo que después pues no las mueve, sino que las divide en más pedazos, más pedazos, no era la de no sé qué total, ¿no? Total Recall. No. ¿Es otra, Ya cambiaste. otra cosa.
Ya te fuiste a otra. Oye, la que sí está en grande es Brasil. Sí, enorme, sí. José Martínez, saludos a todos. Sería un extraterrestre planetario occidentalizado. Llegaría y les diría que su forma de gobierno no es tan buena y metería la democracia. Es bromita. bromita. Dice Ismael, Armagedón, sí. Armagedón, sí. ¿Qué gente es la que trabaja ahí o de dónde es? La de Deer Park, pregunta Ismael, supongo. No, pues de Estados Unidos. O sea, son los mismos empleados que ya estaban, ¿verdad? No, eso no, pues no cambia, ¿no? Eso no cambia nada más que, pues, algo, no sé, no sé si sea digo, yo entiendo, si siempre en las refinerías cada rato hay algún accidente o alguna cosa, pues imagínate con lo que están trabajando. Pero 3 seguidos, digo, pues algo no se está haciendo bien. Y al final se ponen en riesgo, ¿no? La gente que está ahí. Y son, pues, empleados que son de ahí, de Texas, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sí. El Día de la Independencia, ¿no? Ese es el de Will Smith, ¿no? Sí, no, estás bien perdido. No, ese es Armagedón. Saludos, Ismael. No es Armagedón, es otra. Es la que acabamos de ver, ¿no? Sí, la que acabamos de ver. Sí, pero no es Armagedón. ¿No? Es la otra. Es que había dos, ¿no? Es una Armagedón y la otra. En Armagedón sí la logran destruir, es en la otra. Se llama Impacto Profundo. Impacto Profundo. Es cierto. No es la de Bruce Willis. No es la de Bruce Willis. No. Porque en la de Bruce Willis sí lo logran hacer, porque es que va a haber Bruce Willis. Spoiler. Ajá. Okay. Ay, ya está súper vieja. Ya no es spoiler, ya no si me vengan con una película de los 90. No me vengan. Dice, perdón. Dice Isabela, pobre planeta, con razón ya no nos quiere los humanos, puros dolores de cabeza con tanto incendio. Ya se verá, si no es el bosque, es la mendigo Deer Park, a ver qué se nos ocurre. Dice Melba, saludos Pepe y Astrid desde su tierra, Santiago, Nuevo León. Saludos, Melba. Melba, ¿a poco estás aquí? ¿Estás Santiago? Pues no sé, pues se pide Rodríguez. Entonces seguramente viven los Rodríguez. Bueno, así es de aquí, ¿verdad? Dice, saludos. Adriana Moreno, si ya casi le da el ataque, estaba enojado Prigozzi y se nota que hasta se mordió el cachete. Sí, no, la verdad es que sí se ve muy enojado. O sea, puede ser. Cuando vi ese video, sí me hizo creíble. Aún así me puedo esperar todo, pero pues sí, no, un rayadero o sea, se le llovió a Sergei Shoigu, ¿no? Que es el que y no reaccionaba, no ha dicho nada a él. No, nada más ha aplicado el silencio. Dmitry Peskov, que el de portavoz de Rusia, pues sí dijo que estaban viendo y que no sé qué, y no, básicamente no han querido comentar. No han querido. Es que eso los hace quedar mal, eso es lo que es raro, ¿no? Pero sí reconoció que había visto el mensaje, ¿no? O sea, porque alguien me decía, no, es que es un video viejo. No es un video viejo, pues ya hasta Dmitry Peskov reaccionó al tema y todo. No, además, o sea. Aparte lo puso en su cuenta de Telegram. O sea, nomás tarda que se meta en la cuenta de Telegram. Y ahí lo pone. Y de hecho, si lo van a ver ahí, pues con cuidado, porque vienen las imágenes completas donde está mostrando todos los cuerpos de los del grupo Wagner, sí. Uh-huh. Dice Misterios, claro, satélites también, la NASA y otras agencias están muy atentas a estas llamadas solares, van a estar muy movidos estos meses, dice Misterios. Va a estar, pues bueno, para empezar con toda la actividad solar que se va a estar dando de aquí al 2024, pues vamos a ir viendo ese incremento, ¿no? Así que pues sí. Dice Soli, dice Impacto Profundo es de mis películas preferidas. No es tan conocida, pero es una joyita. Sí, está fíjate muy buena. Sí. Yo no la había visto. Sí. O sea, Pepe, no sé si tú lo habías visto ya. Sí, claro. Pepe sí lo había visto, pero yo no, porque en esa época pues yo casi no iba al cine porque era estudiante y era pobre. ¿En la tele la pasaban también? No, ¿cuándo la pasaban? Sí. Si es del 98. Sí, entonces, ¿cuándo la pasaron? ¿En el 2000 y cacho? Sí. Pues sí, pero ya no la veía, ¿verdad? No la veía, okay. No, pero no es del 98. Sí, es del 98, estoy viendo aquí, 1998. A ver, 98, cañón, sí, 98. Salió el mismo año que la de Armagedón, las dos se pusieron de acuerdo. Entonces, pues, o sea, tenía como que... Estaba muy buena, sí. Muy buena. Yo tenía 16 años, entonces, pues no. Entonces, pero, pues sí estaba muy buena, sí me gustó mucho. Dice que no ganamos la guerra, pero sí la batalla, y eso importa, dice Misterio. Dice, ¿cómo están de calor en México? Bien tranquilo, la verdad. Bueno, depende de dónde estés, ¿verdad? Pero acá en el norte, curiosamente, no ha estado muy... O sea, ha sido hoy estuvo súper raro. Pero aún así ha sido de los años más frescos para esta época, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero sí estuvo súper raro. O sea, llovió.
hacía viento. Se nubló. Se nubló. Y luego se puso con sol. Y o sea, así, tuvimos todos los climas sabidos y por haber hoy. Sí, haz de cuenta, primero estaba, menciono, nublado como humedoso. Ajá. Y luego llovió con ganas, ¿no? Sí, Pero fuerte, con sí. ganas, así con truenos y todo el rollo. Y dije, no, pues así va a estar todo el día. Y de repente se limpió el cielo. Aire, calor húmedo, así como playero. Y luego de repente se quitó el calor húmedo. Y lo seco. Normal. Sí, sí. O sea, sí. súper raro. Pero la verdad es que Nuevo León siempre ha sido así. Siempre ha sido muy voluble. Dice Steve Caraballo, sí, porque sí me acuerdo mucho. En la televisión local aquí, en el 2 en la mañana, tenían a un viejito, Abimael, ¿verdad? Abimael Salas. Sí. Él daba el clima. No, pero estás confundiendo. Lo estoy confundiendo, ¿verdad? Sí. Era otro viejito, era un viejito. Abimael está como... Abimael no está ahí. No, entonces, ¿cómo se llamaba? Era un viejito que... No, Abimael es joven, sí, es cierto. No, en la mañana salió un viejito. No, para empezar era en Televisa. Ajá. Salió un viejito y siempre se echaba el chiste de que Nuevo León es Virgo, entonces es voluble. ¿Es Virgo? Sí, pues es ok. de septiembre. Entonces me da mucha risa. Conozco Virgo también. O sea, Yo no sé. Voy a pensar. No sé, pero se me hace que pronto recibirás una buena de un Virgo. Recibirás un buen sopapo de una Virgo. De una Virgo. Eso me dice el futuro. ¿Cómo te acuerdas cómo se llama ese viejito? Era un viejito, siempre fue viejito ese señor. No. Bueno, después lo busco porque ya sabíamos que cuando salía ese señor es que venía la cosa dura. Ah, ya, claro, o sea, sí, entendiendo. O sea, es que aquí salían siempre las chavas guapas cuando el clima está normal, ¿no? Ajá. Y cuando salía el señor era de que cuidado. Sí, el clima iba a estar cañón. Dice Mónica, yo he visto Impacto Profundo como 10 veces, tengo un gusto enfermizo de ese tipo. Yo también, Mónica, me gustan mucho esas películas. Dice Soli, pero la pasaban y pasan mucho por el canal Fox, ahora Star. Sí, la pasaban mucho, sí, la pasaban por el cable seguido, tienes razón. Por eso yo la vi un montón de veces que la veía, aunque fuera medias, la dejaba, esa, la de Armageddon, pues todas esas, la verdad es que... Yo la de Armageddon no la he visto tampoco. ¿No la has visto? Ay, que verla. Creo que no. Pues ahí está, mira. No que me acuerdo de la canción, del videoclip. La canción, sí, ¿no? Todo eso sí. Hay que verla entonces, sí. Dice comentario, hay un podcast que se llama El Gran Apagón, dice que habla sobre los estragos de una posible tormenta solar, es muy bueno, podcast en español, dice Adazo, saludos Adazo. Él. Ah, ok. ¿Sí te acuerdas de él? No. Bueno, él era así como la cara del clima aquí en Nuevo León. Ok. Uno que es 100% regio. Sí, tú que eres 100% regio. 100% regio, o sea, de que creciste viendo ese vato y ser que ya valió queso. Dice Adriana Moreno, yo también mejor no contacto con los extraterrestres hasta que el mundo esté en paz. Pues nunca. Dice que vengan a saludar y se regresen. Que vengan de pasadita. De pasada nada más. Dice, con el calor que hace ahora la película de Presagio le queda a la perfección. O sea, Ismael, allá para Guerrero está bien caliente. Entonces, sí, pues que últimamente aquí en el clima marca Guerrero como entre 40 y 45 grados. Así que pues me imagino. Y aparte la humedad de Guerrero, ¿no? Súmale. Dice, sismo en Chiapas antes de las 10 p.m. con mucha profundidad. Gracias, Juan Carlos. Ahorita lo checo. 2012 la he visto como 20, dice, ¿cuál? La de... El 2012, ya 2012, la vimos, claro, hace sí. poquito otra vez, porque creo que nosotros sí la fuimos a ver al cine, esa. Fue esa la que fuimos a ver al cine. Según yo sí. Y nos divertimos un chorro. Sí, está entretenida. Por cierto, ¿ya vieron está la en de... Netflix. Hoy llega, ¿no? La de ¿cómo se llama? Guardianes de la Galaxia. Ayer llegó. Siempre llegan los jueves. Los jueves. O sea, ¿ya la vieron? ¿Alguien la vio? Guardianes de la Galaxia. Creo que ya está en el cine. Que tiene como 15 cuántos finales, dice. Por si tienen ganas de ir al cine, pues tiene varios finales. Sí, creo que tiene 2 o 3, no sé. Dura un chorro, 2 horas y media, creo, una cosa. Sí, ya, como queda, pues ya me sé varios spoilers. No los voy a decir, pero pues varios spoilers. Y pues bueno. ¿Quién te spoiló tu hijo? Porque pues es sí, pues sí. Dice Pepe Street, no, y de aquí también en Twitter. Dice Pepe Street, dice 2 series de... Es que cuando dicen, no, hay una teoría y ahí la lees y yo, ching, ¿para qué la leo? Pues ya sé que eso va a pasar. Dice Pepe Street, dice 2 series. Os voy a preguntar, Years of and Years, dice, y Mr. Robot. Dice, nosotros que... dice, ¿qué más sabéis? Es para verla. Mr. Robot, esa está buenísima. Aunque no la he acabado. Fíjate que no la he podido acabar porque, pues no sé, se atravesaron series. No, me acuerdo que no la podíamos ver. No sé por qué. Por alguna razón. Pero no la he terminado. Pero me gustó mucho todo lo que iba. De hecho, pues para mí es así un ejemplo en composición
de cinematográfica. Los que les gusta la fotografía la van a disfrutar mucho, porque aparte rompe muchas reglas de fotografía, pero al mismo tiempo sigue siendo muy buena. Está muy padre esa. Y la historia y todo está muy padre. La que dices, la de Years and Years, es la que no sé cuál sea esa. No me suena. No me suena. ¿No te suena? No. Dice Daku, aquí escuchando los escondidas en el trabajo. Saludos, Daku, ¿cómo estás? Perdón, saludos, Daku. Sí, vimos una serie que se llama Bronca. Está buenísimo. O Beef en Netflix. Qué interesante serie. Rara vez como que logran hacer un guión que realmente sientes tú que es fresco. O sea, que tiene cosas que normalmente no ves. Uh-huh. Entonces, no quiero decir más porque luego siento que no va a tener el mismo chiste. Mejor, si tienen oportunidad y quieren verla, véanla. Es comedia, humor negro, drama, ¿no? Tiene como de todo. Está padrísima. Es comedia, humor negro, drama. ¿Qué más? Pues No, yo creo que todo, ¿no? Sí. Comedia, humor, o sea, tiene esos tres géneros muy marcados. Véanla y tiene... bueno, no voy a decir nada más véanla. Véanla, está súper padre. Véanla y ya, está muy buena. No es de ciencia ficción, es como les digo, pues vean el tráiler y ahí ya van a imaginarse más o menos. Dice, otra película de desastres naturales que es una joyita es Lo Imposible del Tsunami, sí, claro. Sí, la vimos, está muy buena. Muy padre. Y esa está basada pues en hechos reales, sí. ¿verdad? Sí, está padre. Dice, Cristi, esa de Beef está muy buena. Ya la viste, Cristi, ¿verdad que sí? Sí, qué buena está. Sí. La verdad es que me encantó y me encantó. No digas nada, ya sé qué quieres decir. Esta actriz, bueno, comediante, actriz, sí. Ali Wong, me encanta, o sea, de verdad que es de mis comediantes favoritos de mujer. Y ahí, o sea, verla lucirse como actriz. Sí, yo creo que va a tener mucho trabajo. Sí, la verdad es que impresionante. Dice Mr. Ellos quieren tener sometidos al mundo y a los pueblos, así todos están en paz, pero si otros se inconforman, ahora sí la paz y la estabilidad mundial está en riesgo, dice Mr. O. Dice Rafael, saludos, desde que vi su canal me gustó mucho. Dejo mi like, siempre lo tendrán. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael, saludotes. Alazo dice comentario, Years and Years es de HBO, buenísima. Solo para una idea, empieza con China explotando una bomba nuclear. Cañón. Vamos a checarla. No, pues habrá que checarla, o sea, aparte es de BBC One, que suelen estar muy buenas. Uy, sí, las de la BBC siempre están muy buenas. Dices drama y ficción distópica, no, hombre, ya. Ya le ganaron a Pepe. Y aparte de miniserie. La que a mí no me ha convencido y nos han dicho que está muy buena. De hecho, creo que vimos 1 o 2 capítulos. ¿Cuál? Es una que se llama de qué hubiera pasado si la Segunda Guerra lo hubiera ganado Hitler, ¿te acuerdas? Sí, es que bueno, me decían que hay que ver como 4 o 5 capítulos para agancharse. Sí, a mí no, como que no nos ganchamos, ¿no? Vimos 2, ¿no? El hombre, algo no se llama. El hombre algo se llama. No, claro, ni me acuerdo cómo se llama. O sea, que supuestamente, ¿qué hubiera pasado, como tú dices, si Alemania y Japón hubieran ganado la guerra mundial? Entonces Estados Unidos está dividido, la mitad es de Japón y la mitad es de Alemania. Y siguen buscando a los judíos. Y sí, o sea, está muy loca la serie esa. Se ve que le metieron producción, pero no, así como que de esas veces que ves algo que tiene mucha producción, pero que es aburrida. Sí, bueno, yo los primeros capítulos no los aguanté. No. Dice, solo estoy viendo la serie porque me la recomendaron ustedes y sí me gusta, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Sí, Soli, la verdad es que no hay ningún capítulo aburrido. Y cuando llegan al final me avisan. Quiero, bueno, me imagino que Cristi ya vio hasta el final. Pero ándale, The Man in the White Castle. Ándale, esa es. Chéquenla, complétenla y ya después lo platicamos. David dice, nada que ver en cuanto a series, está de lujos la serie You. Esa no la hemos visto, ¿verdad? You, yo sí la he visto. ¿Tú la has visto? Sí, bueno, la primera... Bueno, pues voy a empezar a ver la última, la veo contigo, sí me gustó. No, yo voy a ver... O sea, yo, fíjense lo buena onda que soy. Siempre le digo, yo ya la vi, la vuelvo a ver porque me gustó y la disfruté. No me gusta y la vuelvo a ver. No me gusta. Y él no. Ay, ya la viste, no la quiero ver. Ya está masticada. No sé sangrón. Sí. O sea, yo no te daría un postre si lo mastico y lo te lo no. O sea, estamos viendo series de los 90s
Otra vez, varias veces. Bueno, pero esos 90 se pues justifica, sí, por eso. Pero You es nueva, ¿no? No he visto la última temporada, la temporada 4 no la he visto. Como una puñalada así en la espalda. Es que no le ibas a ver, vato. No, ahí está, no le ibas a ver. O sea, yo sé cuando algo no lo vas a ver. La verdad es que está buena. Sí está buena. Sobre todo las primeras 3 temporadas, a mí me gustaron. La 4 no puedo decir. 3 temporadas lleva. No, sí. Es que ya ¿quién eres? No te conozco. Ya es vieja, ya tiene mucho tiempo. 2018. El primer sí, 2018. 1000 años, no vengas. No. Dice, la última de You ya estuvo muy malita. Ah, no es cierto, no es cierto. Tiene más tiempo. Tiene más tiempo, sí, porque yo veía de que un pedacito y luego así, no sé, me la iba llevando de que cuando cuelgas la ropa o cuando lavas los platos. ¿Cuántas temporadas son? 4. Son 4, pero la última tiene poquito que salió. 4. ¿Y de qué trata? De un psicópata, o sea, es un vato que está obsesionado con una chava y lo ves desde su visión de cómo ve él que según él es el príncipe que ella necesita, ¿no? Entonces lo ves desde la visión de cómo él se justifica. Sí, o sea, la serie, o sea, sí, eso hicieron la serie. Hubo muchas críticas porque algunos dicen que era como justificar o romantizar un asesino en serie. Pero, o sea, depende, ¿verdad? Depende de la madurez. Hay gente que dice, ay, pobrecito, o sea, no, güey, che loco, o sea, no me vengas. Pero, o sea, también, dice Chris que la 4 estuvo malita, que estuvo muy flat. ¿Cuál? La última temporada de You. Okay. Yo la empecé, vi un capítulo y como que ya me dio un poquito de flojera y ya no le seguí. Luego ya oigo de volada que puñaladas en la espalda, que no sé qué. Dice David, si hablamos del COVID, no, porque no, ya lo comentamos. Ya no existe. No, ya no hay pandemia, no existe, pero ya no hay pandemia. Sí hay pandemia, nomás que no cancelaron. No cancelaron. Entonces, o sea, lo que cancelaron, es que ellos dicen que nunca cancelan ni descancelan. O sea, ellos nunca te dicen, ahorita ya va a ser una pandemia. No. Ellos te dicen cuando es una emergencia internacional. Okay. Que, si tú le quieres poner el nombre que quieras, pues pon el nombre que quieras, ¿no? Y yo, cañón, en 3 años eso yo no me enteré. O sea, porque cuando lo anunciaron, pues yo según recuerdo que sí dijeron, pues ya es una pandemia oficialmente. Ahora resulta que no, que ellos nunca, dice Tedros Adhanom, no, que ellos nunca dan el inicio ni el final de las pandemias. Claro que sí dijeron. Pues es lo que dijeron hoy. Resulta que no. Y que nada más él lo que puede hacer es decir, porque, por ejemplo, cuando hablan de la pandemia, no sé, de la depresión, o sea, cuando dicen es que eso es algo pandémico porque está en todo el mundo, dice, o sea, eso no se acaba, o sea, sigue siendo una pandemia, pero nada más que no es una emergencia de interés internacional. Ese es el punto. Entonces, pues sí, o sea, básicamente es pues que cada quien se las arregle con sus propias uñas y que también ellos van a tener la probabilidad de que si ven que sale una variante o que lo que sea, pues que la vuelven a activar, ¿no? Y vuelven a decir que hay una emergencia internacional. Después de tantos mensajes de la OMS en estos 3 años, que digo, tuvieron mucho trabajo, ¿no? Supongo. Y siguen siendo los mensajes bien escuetos y bien, no sé, como que les falta mucho ahí. Gente de comunicación. Yo siento como que realmente creen que los comunicólogos, pues no, o sea, no sé qué se imaginan que se supone que estudia uno, porque se ve que no tienen comunicadores profesionales ahí, o sea, el mensaje todo mal hecho, pues digo, yo entiendo que no tiene que hablar inglés perfecto, pero el inglés está muy limitado, ¿no? Hasta me ando animando a hacer un canal en inglés yo. Digo, si el Tedros Adhanom puede hacerlo, pues yo también lo voy a hacer. Ingesu, que acabo casi no tenemos canales, ¿no? Es como uno más, uno menos. Wash your pains. Dice Mónica Ortiz, insisto, vean Extrapolation. Dice, es el mundo del futuro viéndolo desde lo que se ve venir en el clima. Extrapolation, ya van varias veces que nos dicen sale Kit Harington. No, y Meryl Streep, o sea, sale Meryl Streep. Sí, o sea, Meryl Streep es donde está prisa 2023. Garantía, No, ya está. Sí, pues ya estamos en el 2022. La que está también en el 2022. Oye, ¿y dónde está? ¿Y dónde está esa? Está en Nápoles, que está en Nápoles. Sí, se la bañan. Ese es el rollo. Es que Nápoles bien.
O sea, es que luego contratas a Apple y luego te quiere cobrar por otra serie. O sea, ¿quién se No, cobra? a mí me queda bien gordo eso. O sea, me cae súper mal que contrates algo y te quieren cobrar otras cosas. Y ¿tú por qué te cobro? Digo, ¿por qué me cobras? Dice. Dice. Yo voy en la 4ª temporada de You, dice David. Dice Tapate que estás durmiendo con el enemigo. Sí, ya sé. Es que neta que es bien picky para las series, o sea, bien picky. Entonces también digo, ay no. ¿Quién te presentó? Nomás quiero recordar esto. Déjame saco mi carta. Mi as. Déjame saco mi as. ¿Quién te presentó Game of Thrones? Tú. Ahí está. Vi un capítulo y dije, no, esto lo tiene que ver Astrid. ¿Viste toda la temporada? No, así. Toda la temporada 1. Toda la temporada 1. Me tenía que asegurar. Vio toda la temporada. Me tenía que asegurar, ¿verdad? O sea, dije, a ver, déjame ver una más. 12 capítulos. 12 capítulos, dije, déjame ver. Y me aseguré y lo vi contigo otra vez. Dije, vamos a verlo otra vez. Vamos a ver. No viste la temporada 1 conmigo. Sí. Yo la vi sola. Nada más el capítulo 1, no. Sí, la vi. Sí. No, se ve que la viste otra vez. Pues sí, la tuve que ver yo porque nunca la había visto. Sí, pero yo la vi contigo. Yo la volvería a ver. Tú no estabas otra aquí, vez. estabas en otro lado. Ay, yo no sé. Sí. No. O sea, viste una temporada en 2 días. La vi en una semana que te fuiste. No, me fui 2 días. No, fue el de cuando fuiste con Google. Dice David, cuando fui con YouTube. Con Google. ¿Con Google? No, ajá, te fuiste con casi Google una semana. No, fueron 4 días. Bueno, en 4 días me la eché. Ay, pues qué rápido. No, pues ven, lo que no tiene nada que hacer. Pues no tenía nada que hacer. Dice, ya dejen sus tacos, Pepe. No, hoy no es tacos. Hoy no, es mañana los tacos. Bueno, podríamos. Porque el público lo pide. El público lo pide. No. Dice, la del día después del mañana es mi favorita de ese tipo de desastres. Bueno, sí. Siento que va a terminar siendo muy real con el cambio climático, dice Dazo. Pues de repente. No, pues que de repente si ves cada cosa acá, es impresionante lo que puede hacer la madre naturaleza, ¿no? O sea, sí, a lo mejor como que con los años yo esperaba que en un punto me iba a acostumbrar a ver cosas, ¿no? De fenómenos naturales. De repente, pues, cosas que no siempre puedes poner aquí por lo delicado. Pero dices, ¿cómo es posible que pueda hacer esto? O sea, que pueda agarrar los autos y... No es nada más el hecho de que los levante y los avienta, sino que es que parecen de cartón. Nomás es así. Impresionante lo que hacen los tornados. Ya se va a venir el podcast diciendo. Ya va a empezar. Bueno, ya vámonos. Váyanse, ok, abandónenme. Venir a ver a Pepe ya. No, pero sí, está bien bueno el de los polis. Pero bueno, nos vemos, que estén muy bien. Mañana aquí nos vemos, ¿no? En el directo. Y pues muchas gracias por acompañarnos. A los que les gusten los relatos de misterio. Telegram, chicos. Estamos subiendo todos los días un video, ya sea en vivo o grabado. Pero estamos ahí combinando en Podcast 7-8, ¿ok? Con relatos, pues, de diferentes partes del mundo, diferentes temas, obviamente, de misterio. Un abrazo, muy buena noche, saludos a Patía, Adriana, Adazo, Mister O, dice, bueno, a toda la comunidad, muchas gracias, hasta mañana. Y no hay salida, ahora que me acuerdo, no tenemos salida. Bueno, pues, bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.